¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto que me acompañen en esta video información. Amigos, ustedes recordarán cuando este juez dejó libre a un abusador de una niña de 4 años por no saber pues la fecha y el lugar y la hora en la que sufrió este abuso. Y posteriormente pues otro juez recompuso la sentencia y bueno, las cosas al final terminaron bien gracias a la presión ejercida por el pueblo y sobre todo por la reforma judicial. Es precisamente por este tipo de casos que se requieren esta reforma y los opositores todavía no los entienden, puesto que ellos tienen quizás los recursos necesarios, no ganados legalmente, al contrario, ilegítimamente con el sudor de los mexicanos, pero al final terminan por tener esos recursos a los cuales sirve únicamente este poder judicial. Si tienes dinero, bien, si no lo tienes, pues entonces termina pues no habiendo justicia sino impunidad. Y pues para esta reforma pues a veces no les parece, no les queda claro o no quieren aceptarla, sobre todo en el caso de los chayoteros, que son los que están insistentemente cuestionando a los morenistas, como el caso de Luis Cárdenas, que la verdad últimamente ya se ha visto muy descarado y sobre todo muy desesperado a la hora de que está viendo ahora cómo Morena está pasando reforma tras reforma y todavía faltan, todavía se vienen otras, así que imagínense cómo se van a poner sobre todo con el senador Noroña, que es el último que va a tener la oportunidad ya de mandar las reformas que salgan al Congreso, al Poder Ejecutivo para ser publicados. Imagínense a ese grado de ardor. Por eso, pues en estos cuestionamientos, en esta entrevista, pues pensó Luis Cárdenas que se podía poner, hoy sí que a interrumpir y ponerse al tú por tú con el senador Noroña, que pues tuvo que parar un alto. Era demasiado y ahorita lo van a ver cuánto aguantó el senador Noroña. Parece que le cayó muy bien la mesa directiva porque se ha controlado al punto en el que termina revirándole una gran bofetada al chayotero de Luis Cárdenas. Véanlo. Te lo digo con respeto, nada, o sea, pues cuando eras opositor... Es una toma violenta, es una toma violenta ¿Okay? De la Cámara de Senadores. Yo lo recibí el domingo en la noche. En el antiguo Senado recibí a Patricia Aguayo, la vocera de los trabajadores, 2 trabajadores más, 2 jóvenes estudiantes, uno que había sido orador, hicieron compromiso de que iban a permitir la realización de la sesión de la Cámara de Senadores, y cuando se enteraron que teníamos mayoría calificada decidieron tomar de manera violenta, rompieron las puertas de acceso y fue un momento muy delicado, muy delicado. Para nada, como no me puedo identificar a eso iba. con una movilización pues, que va en contra de los intereses. No te veías en pueblo. Ellos en el pasado, por ejemplo, o sea, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Yo ¿Qué? A ver, perdón, yo no me opuse a políticas públicas en beneficio del pueblo. Nunca nos opusimos a gobiernos represores, a gobiernos autoritarios, a gobiernos que remataban el patrimonio nacional. A ellos les parece inconcebible que el pueblo elija con su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Políticas públicas en beneficio del pueblo que consideran ustedes. Te lo digo con todo el respeto, hay una diferencia de muchos sectores que opinan lo contrario. Como cuánta gente se movilizó en favor de las personas juzgadoras. O sea, las personas juzgadoras de entrada, a los que estabas afectando, ¿no? Sí, con la reforma. Pues sí.
Pues sí, las que no han impartido justicia, las que no han cumplido con su compromiso, las que es un poder judicial corrompido, hombre, no hay justicia en este país, inclusive hasta los mismos que se movilizaron decían, totalmente de acuerdo. Sí se necesita una reforma al poder judicial, pero esta no, porque nunca aceptaron que el artículo 39 constitucional establece que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones totalmente, y el pueblo en cualquier momento puede cambiar su estilo de gobierno. Y no dice que el Poder Judicial no dimane de y no dice que el Poder Judicial está por encima del Ejecutivo y del Legislativo, y mucho menos que está por encima del soberano. Te quiero preguntar algo, si me permites, Gerardo. Te lo digo, he estudiado mucho la reforma, he platicado con todas las voces, de izquierda, de derecha, a favor, en contra, en este y en muchos otros medios. Y bueno, además yo estudié Derecho y me dediqué a ejercer muy poquito tiempo. Y estoy de acuerdo contigo, el Poder Judicial está podridísimo. Yo lo veo un poco como una carcacha, Gerardo, que está echada a perder por completo. Es un coche que ya no sirve para nada, está desvielándose. Y lo que quieren ustedes es cambiar el chofer. Y dicen que cambiando el chofer se va a modificar todo. Perdón, yo de verdad no veo cómo solo cambiando al chofer vas a cambiarlo todo. No lo entiendo, pero entiendo que ustedes le tienen mucha fe a esto. Yo espero de corazón que tengan toda la razón, porque si no, pues nada más estamos perdiendo más y más tiempo. ¿Cómo va a cambiar el Poder Judicial? Que ya no haya lo que estamos viendo ahorita en Sinaloa con casi 40 muertos. ¿Cómo va a cambiar el Poder Judicial? Que no estemos viendo la impunidad rampante por todos lados, el cobro de derechos de piso. ¿De verdad esta reforma va a transformar a México así? Yo no lo veo, querido Gerardo, pero te quiero preguntar cómo ustedes sí. Bueno, cambiando el chofer se modifica por todo. Eso ya terminaste, ¿no? No te interrumpí ni una sola vez. Te lo agradezco. Una larga pregunta, como largas disertaciones se dan. No era pregunta, no era pregunta, es tu convicción. La pregunta es cómo va a cambiar el sistema de justicia cambiando jueces. Ya te escuché, o sea, primero no es el chofer. O sea, un juez no es el chofer, un juez es el alma de la impartición de justicia. Pues es nada menos que la persona juzgadora, es quien tiene en sus manos la determinación de impartir justicia y no lo hace. Bueno, yo te escuché, te escuché largamente. Entonces, no imparte justicia. Y tienes que cambiar ese sistema. Y toda la estructura actual, como bien lo comentas, pues no está cumpliendo su función. Nosotros efectivamente creemos que con la participación, no es un acto de fe, que con la participación del pueblo, con su control, con su determinación, con su voto, se renueva toda esa estructura. Habrá personas juzgadoras que tienen pase directo y que pueden quedar elegidas. Toda la argumentación, tú no has ido a esa parte de la argumentación, lo celebro, de que nosotros vamos a tener control del Poder Judicial, que es absurdo, esa crítica no se sostiene, pero toda la otra parte de la disertación que haces no tiene nada que ver con la impartición de justicia. Tú estás hablando con problemas de seguridad que se están atendiendo, lo de Sinaloa, un lugar que ha sido por décadas el núcleo fundamental del crimen organizado, y en un momento de crisis muy fuerte, pues eso no tiene nada que ver con la reforma al Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial, una reforma a las fiscalías, se tienen que seguir atendiendo las causas. Se dijo desde el principio, ¿no? Bueno, pero eso también se va a hacer. O sea, tú me dices, a ver, si la reforma al Poder Judicial que elige a los jueces incluyera la reforma a la Fiscalía, entonces ya estarías de acuerdo en que es una buena reforma. ¿Cambia algo elegir a los jueces entonces? Cambia todo. Cambia todo, pero no cambia nada. Cambia todo, porque estos jueces no están impartiendo justicia. Cambia todo porque esta estructura, como bien lo dice, está totalmente corrompida. Cambia todo porque es una transformación absoluta de quienes lleguen a impartir justicia, de la vigilancia del pueblo sobre ellos, de la reelección o no dependiendo de su funcionamiento, de la observancia permanente. Bueno, ustedes, por ejemplo, admiran mucho Estados Unidos, ahí se eligen 43 estados las personas juzgadoras. Es que son locales. Y tú y yo lo sabemos, querido Gerardo. Totalmente diferente. Es un common law, ahí hay un gran jurado, totalmente diferente, pero totalmente diferente. Y si ponemos Japón, en Japón se ratifica, no se eligen. No,
yo no planteé Japón. Yo planteé 43, yo planteé 43. Claro. A ustedes les gusta Bolivia porque dicen que es un fracaso. Pues se olvidan del pequeño detalle que en México en el siglo XIX se elegían a los ministros de la Corte. Y hay que ver al pasado, no al futuro, supongo. No, hay que ver al pasado y al futuro. Pues el pasado dio nada menos que a Benito Juárez García como presidente de la Corte, al Negromante como presidente de la Corte, a Sebastián Lerdo Tejada, que me digan un solo ministro de ese tamaño de la actual carrera judicial que tanto presume. Por eso, o sea, la descalificación es permanente. No, en Bolivia no se eligen a las personas juzgadoras, se elige solo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros estamos convencidos que la participación democrática Gerardo, perdón que te interrumpa, no es de verdad un afán de confrontación y peyorativo, y tú lo sabes y nos conocemos, Gerardo, en ese sentido, ni estamos cargados de uno ni estamos cargados del otro. No, pero en Bolivia sí se eligen, no, perdóname, pero no, en Bolivia sí se eligen personas juzgadoras, tan se eligen personas juzgadoras que hace algunos años hubo un grave problema porque uno de estos jueces que se eligió por el pueblo terminó liberando a un tipo que había violentado a una mujer. Después el tipo, ya por libre, terminó matando a otra mujer y los juzgaron. Pero es cierto, Bolivia, o sea, este ejemplo se parece mucho a Bolivia. Primero Bolivia, pues para nada. No hay ningún país del mundo, yo te digo, no hay ningún país del mundo que elija a todas las personas juzgadoras. Faltas a la verdad cuando es que Bolivia es el ejemplo. No es el ejemplo. Bueno. Para nada es el ejemplo. Y yo te digo, Estados Unidos elige, deja de interrumpirme, porque no he podido hilar una idea. Te echaste una pregunta larguísima como si tú fueras el entrevistado, y cada que planteo algo me interrumpes y me vuelves a interrumpir y dices que no es pugnacidad y que no estás descalificando. Es una conversación, es una entrevista, platicamos, Gerardo, pero si quieres, mira, solamente si se quieren monólogos, en los monólogos los puedes hacer en YouTube y te salen muy bien. A ver, si te quieres entrevistar a ti mismo, pues entrevístate a ti mismo. Quiero platicar si contigo, tú quieres, Gerardo, pues no me dejas hilar una, sin que te pongas así, no me dejas sin que te enojes de lo que te cuestionen. No me estoy enojando. Sin que te enojes porque te dicen otros datos. Deja de interrumpirme. No me has dejado hablar una idea. Adelante. Yo te pido que cuando termine la entrevista la escuches y te des cuenta que no es entrevista. Adelante, que Gerardo. No me has dejado hablar. No me digas adelante. Deja de interrumpirme. Deja de interrumpirme. No estoy enojado, estoy firme, porque no hay manera de estructurar una idea si tú interrumpes permanentemente, si descalificas, si pones en mi boca cosas que yo no dije. Yo nunca dije que Bolivia fuera el ejemplo. Te hablé del ejemplo de Estados Unidos, de inmediato me interrumpiste. No es lo mismo, Gerardo, ahí no es así. O sea, aunque sean 43 estados, aunque haya un jurado popular, aunque ponga los matices que quieras poner, es un ejemplo de lugares donde se está eligiendo a las personas juzgadoras. Y yo te digo, en México es el primer lugar del mundo que se va a hacer eso. No existe otra experiencia de esa naturaleza. Es un planteamiento revolucionario, efectivamente. Ustedes que no le tienen confianza al pueblo, piensan que eso no va a ir a ningún lado. Eso decían de todo lo que ha hecho el compañero presidente López Obrador y de todas las iniciativas, pero de todas. Nosotros estamos convencidos de ellos. En junio de 2025 se elegirá la mitad de las personas juzgadoras y en junio de 2027 a la mitad. Y cuando empiece a funcionar eso van a seguir atacando, descalificando, pero el ejemplo, y cierro, que tú pones de lo que dices que sucedió en Bolivia, aquí sucede todo el tiempo. Te recuerdo solo al juez que liberó al que violó sexualmente a una niña de 4 años, y porque la niña no se acordó ni del día ni del lugar, lo dejó libre. O sea, todas las cosas que dicen que van a suceder ese con juez, ese niño. Bueno, pues es que desafortunadamente, o no sé si decir afortunadamente, pues así se le tiene que cerrar la boca a Luis Cárdenas, que de verdad hemos visto, creo, muchísimas entrevistas de él y no es como que un personaje que intente interrumpir constantemente. Me parece que más Azucena Uresti es de que ni siquiera terminan de hilar y ya está haciendo alguna otra pregunta o no permite que se conteste, como cuando es algo que no le gusta, enseguida interrumpen.
Pero Luis Cárdenas de verdad lo veo ya muy desesperado. Y pues es muy notorio hasta en sus publicaciones, cosas que nunca hacía como esto, que se pone y digo, yo no entiendo cómo pretenden convencer a la gente que hoy por hoy el pueblo está sintiendo pues esta nacionalización que le está exponiendo a todo lo que da. No como antes, que era como que más reprimido, porque bueno, pues decía uno que qué más podemos hacer, qué más podemos pelear. No, aquí, vean, ellos lloran y les importa la opinión de lo que digan los estadounidenses, los gringos. El senador demócrata alerta desde Estados Unidos. Yo digo, aquí, ¿qué diablos nos importa lo que diga Tim Kaine? Amigos, ¿a ustedes les importa? A mí me vale sorbete porque es un asunto nacional. Pero de verdad que se exhiben solos con este tipo de situaciones donde pues son sumamente malinchistas. Advierte el senador que la reforma al Poder Judicial de AMLO no es un cambio positivo para México. Qué raro. Acusa que protege a su partido más que a los mexicanos. Preocupación en el Congreso de Estados Unidos por los derechos humanos y seguridad. Como si nos importara lo que les preocupara a los gringos. Pero bueno, vean lo que dijo este senador. Este esfuerzo del presidente AMLO en los últimos meses de su presidencia parece como un esfuerzo a proteger su partido y reducir la independencia de jueces. México tiene problemas y nosotros tenemos problemas sobre violencia o derechos humanos, derechos civiles y un jueces que tiene su lealtad a un partido no va a proteger los derechos a todos, en mi opinión. Entonces estamos bien preocupados con esta reforma en este momento, porque es necesario, porque es jueces independientes, porque es un problema en México, porque necesitamos un cambio de independiente elegido. Entonces estamos buscando a eso, es un asunto difícil, el presidente AMLO no le gusta nosotros ofreciendo nuestras opiniones sobre eso. Y es una pregunta para la población y los líderes en México, pero va a ser yo creo, para los mexicanos. No es un cambio que vale la pena. Pues eso dicen ellos, porque para ellos pues es bastante claro, ¿no? Que ellos no sufren las injusticias que sufrimos nosotros, al contrario, ellos son beneficiados por el poder judicial. Sus empresas son las que han terminado por saquear a este país, y todavía quiere decir que están preocupados. Pues, por Dios, qué vergüenza, de verdad que salgan a decir esto. Pero más vergüenza me causa a mí como mexicano que otro mexicano esté queriendo hacer o exhibir que los gringos están preocupados. Ya a nosotros, ¿qué nos importa? ¿Qué piensen? De verdad no lo entienden estos personajes chayoteros. Tanta necesidad tienen de chayote. Pues que se vayan a Gringolandia y ahí seguro algo consiguen. Vean el ataque que le hicieron a Fernández Noroña. Pues vean, la empresa, los socios de Bachan Legal están muy enojados con la reforma judicial. Es la misma situación, porque pues, es lo mismo que plantea los gringos. Curiosamente, la especialidad de ese despacho es resolver problemas fiscales. Quizás ahora que cambien los jueces, magistrados y ministros, ya no resuelvan tan fácil a su favor. Y lo mismo con
con los Estados Unidos o los canadienses o con cualquier país, no específicamente nada más ellos, cualquier extranjero, porque lo hemos visto, los españoles igual. Y el problema no es con el pueblo, es con el agandalle que hacen con nuestros bienes que son de nosotros, y que los pues delincuentes del poder judicial son los que verdaderamente han traicionado al pueblo y han traicionado a la nación, al igual que pues definitivamente no han dado resultados. Por eso se hizo la reforma, por eso se votó, y por eso yo creo que viene un cambio estructural en el sistema judicial que va a traer un cambio en algunas cosas. Yo quiero pensar muy positivas, y en otras habrá cosas que habrá que mejorar y lo tendremos que pues simplemente manifestar, darnos cuenta, esto no, y que se corrige y punto. ¿Por qué? Porque al final es un mismo proyecto, un proyecto en el que la doctora Sheinbaum también cree y que pretende seguir. Yo no sé de dónde sacan luego los opositores que la doctora que le está cargando muchas cosas del presidente, que, o sea, tienen ideas tan absurdas, pero que solo se las creen ellos mismos. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Suscríbanse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Activen la campanita si les gusta la información. Compartan el video. Aquí al lado verán los botones de suscripción donde también podrán activar la campanita. Y si les gustó el video, apóyennos con su like. Y aquí arriba también aparecerán otros videos para que sigan informándose. Mi nombre es Cristian. Nos vemos en un próximo video. Y sigan teniendo un excelente día.